México, a través de la Secretaría de Cultura, editoriales participantes y Para Leer en Libertad, invitan a la Feria Internacional del Libro Zócalo Virtual 2020. Charlas, debates, homenajes y más del 9 al 18 de octubre de las 12 del día a las 12 de la noche a través de la página filzócalo.cdmx.gov.mx. No te pierdas nuestras actividades a través de nuestro canal de YouTube, todos los días de 8 a 9 de la noche y en otros horarios que puedes consultar en la página brigadaparaLeerEnLibertad.com. Búscanos en redes sociales y sigue las transmisiones para conocer nuestro catálogo de ventas y llevarte libros de regalo que podrás recoger en la Castañeda 44, Colonia Mixcoac. Feria Internacional de Libros Zócalo Virtual 2020, del 9 al 18 de octubre. Para leer en libertad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta primera actividad de la Brigada para Leer en Libertad en la Feria Virtual del Zócalo 2020. Este año participaremos en una barra de actividades y hoy comenzamos con una mesa de superlujo que titulamos Gobiernos de Izquierda en América Latina, en la que participarán Boaventura Sousa Santos, Galo Mora, Manuela de Ávila, Ricardo Foster, Amaury Chamorro, y estará moderada por John Ackerman, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias por acompañarnos y disfruten esta charla. Pues muchas gracias, Marina, qué lujo moderar. Espero que no sea muy moderador mi intervención, sino radicalizar esta mesa con tantos distinguidos personalidades de toda América Latina. De veras un gran lujo estar aquí participando en estas festividades de los 10 años de la Brigada para Leer en Libertad, que es oro puro, es algo muy, muy, muy valioso para generar conciencia crítica, participación ciudadana y avanzar en esta transformación de la patria en que todos participamos en México. Y desde México tenemos que aprender mucho de los otros países de América Latina, sus luchas, sus experiencias, sus éxitos, sus frustraciones, sus utopías y sus horizontes. Y quién más que esta gran mesa para compartir con nosotros. Y vamos a empezar con las palabras de el maestro de todos nosotros, el gran doctor Boaventura Sousa Santos, que nos visita desde Portugal. Por favor, Boa, aquí estamos muy atentos a tu palabra. Es una alegría estar aquí con todos, además muchos de ellos mis queridos amigos desde hace muchos años, y para discutirmos temas que son importantes hoy. Todavía no es nuevo el tema realmente, ¿no? Es un tema que habíamos tratado en muchas ocasiones, pero todos los temas que eran temas viejos son nuevos ahora, porque son renovados por lo menos, ¿no? La pandemia nos ha obligado a repensar y realmente muchas cosas, y me alegra mucho que la Feria del Libro del Zócalo ha producido una versión en papel de un librito que escribí para Claxo, que se está distribuyendo gratuito, que es muy interesante. Es el primer libro mío gratuito que se está distribuyendo, que es La cruel pedagogía del virus. Es un libro que escribí hace unos meses y se distribuye por ahí, y donde hablo realmente preparatorio de un otro que acabo de terminar, que está publicado por ACAL, grande, y el título dice todo. El futuro comienza hoy, de la pandemia a la utopía. O sea, me parece que el siglo XXI empieza con esto, comienza con el virus, ya lo he discutido en muchas ocasiones con ustedes, etc. Y ahora que estamos en el medio todavía en muchos países, aquí en Europa es la segunda ola, Brasil no ha quedado quizás todavía en la primera ola. Hay un aprovechamiento político total de la pandemia, de las vacunas. Es un evento político grande y va obviamente a cambiar nuestras visiones y perspectivas dentro de la izquierda. Porque si no cambia la izquierda y el mundo cambia, entonces la izquierda se va. Y realmente mucha gente dice por veces que realmente con la pandemia todas estas diferencias entre izquierda y derecha están borradas. De hecho, no, es una mentira. Al contrario, la pandemia ha mostrado
que la diferencia entre izquierda y derecha es ahora más importante que nunca. ¿Por qué? Primero porque habemos visto que los gobiernos de derecha y sobre todo de hiperderecha, ultraderecha, extrema derecha mismo, se han revelado totalmente incompetentes para proteger la vida de sus ciudadanos. Porque han decidido hacer una ecuación, una jerarquía fatal entre economía y vida. Y lo primero la economía, después la vida, ¿no? Y entonces con eso ha sido un desastre sanitario. Y es curioso porque son países más desarrollados, digamos, y menos desarrollados, ¿eh? Empieza con el Reino Unido, que es un país de catástrofe, donde más profesionales de salud han morido que muchos otros países, proporcionalmente. Los Estados Unidos, un país de desastre, un Estado fallido de alguna manera para proteger la vida de la gente. Brasil, obviamente. Colombia, que es desastre. Ecuador, de alguna manera, está aquí a Mauriel, me corrija. Bolivia, en este momento, también. O sea, nosotros vemos que los gobiernos de derecha y de ultraderecha, Modi en India, se han revelado totalmente incompetentes para proteger la vida de la gente. Y realmente a unos gobiernos con más sensibilidad de izquierda en el mundo, por ejemplo, aquí en Portugal, Uruguay es derecha, pero una derecha muy especial. Es muy importante mirar a Uruguay. Y obviamente Alberto Fernández en Argentina han tomado políticas que buscaron al contrario proteger la gente. No sé si logran, pero buscaron proteger la gente. Entonces, me parece que esto es una lección muy importante. Es importante distinguir entre izquierda y derecha. Por otro lado, son los movimientos sociales y partidos de izquierda más conectados con la realidad local que han tomado iniciativas de protección de la vida de la gente. Fíjense ustedes como, por ejemplo, en Argentina, los barrios populares de la Zabaleta y otros con los cuales están en contacto, que protegieron a la gente con medidas, con comedores populares, cuando el Estado no estaba presente todavía. Vemos en Brasil, Paraisópolis, una favela donde la gente se organiza para proteger la vida, donde hay vereadores del PT, del PSOL y del Partido Comunista que van a los pueblos entregar lo que los brasileños llaman la cesta básica, o sea, comida para la gente, ¿no? El MST, el Movimiento de los Sin Terra, ha distribuido millares y millares de toneladas de comida en todo el país y a los pueblos indígenas. O sea, realmente hace diferencia ser de izquierda o de derecha, de la sensibilidad de estar con los de abajo o no estar con los de abajo. Y eso para nosotros es importante. ¿Eso quiere decir que la izquierda va a tener un ventaja en el futuro próximo? No, no. ¿Por qué? Porque realmente las contradicciones son muy grandes. Por un lado, porque realmente los estados están con las fake news, ven como Trump y como Bolsonaro mienten totalmente a la gente y la gente quiere creer en eso, ¿no? Que la idea, Trump ahora dice que son 200.000 muertos, pero podrían ser 2 millones. Él ha impedido que 2 millones mueran. Es así. Y Trump va para las Naciones Unidas mentir todo sobre Pantanal, sobre Amazonía, sobre las muertes. 130 y muchos mil muertos, con una queja en el Tribunal Internacional que yo suscribí en contra de Bolsonaro por una intención de crear un genocidio de los pueblos indígenas. Y tenemos pruebas. Puede el tribunal no aceptar, pero las pruebas las tenemos, indicios muy fuertes. Entonces, me parece que con esto podríamos decir, esta gente terminó su política, no terminó. Y no terminó, ¿por qué? Porque hay gente de la población, además de las fake news, de la manipulación, etc., hay mucha gente que de una pequeña clase media, pero que tiene poder dentro de los medios, que quiere que todo vuelva a lo normal. Y los gobiernos de derecha son los más eficaces en eso. Decir que no era una cosa muy grave, como Bolsonaro, es una gripezinha.
Es algo que va a pasar. Trump decía que el virus va a pasar con el verano, ¿no? O sea, la idea de que todo va a regresar a lo normal. Trump ahora en toda la publicidad de la campaña lo hace lo mismo, ¿no? La idea, no hay mascarillas, no hay nada, todo está normal. Y la gente le gusta a esta clase que está con mucha incertidumbre, que se vuelva, que alguien les diga que vamos a volver a lo normal, que obviamente es el infierno para gran parte de la población mundial, ¿no? Entonces, ¿qué vamos nosotros? ¿Qué va la izquierda latinoamericana a hacer cuando tiene la oportunidad que está junto con una otra, que es que el Estado es importante? Porque después de 40 años de neoliberalismo, cuando viene la pandemia, la gente busca los mercados para salvarse, para protegerse. No, busca el Estado. El problema es que el Estado no estaba ahí muchas veces, porque el Estado estaba descapacitado para proteger a la gente con los recortes, con el subfinanciamiento, financiación, con todos los recortes de políticas públicas, con 40 años de neoliberalismo, de privatización y de desmonte del Estado y de las políticas sociales. Hay que reconstruir el Estado. Entonces la izquierda de alguna manera ha sido fuerte en mantener la importancia del Estado ahora. Son argumentos válidos, pero para aprovechar esta oportunidad, y con eso quería terminar esta corta intervención, yo pienso que habrá que hacer cambios en las izquierdas. Y lo primero cambio es que hace 10 años era la democracia progresista, como la llamábamos entonces, que estaba en peligro. Eran los gobiernos de la primera década que se iban uno detrás de otro. Fue Brasil, fue Bolivia, fue Ecuador, fue etcétera. Se fueron. Y ahora que está en peligro no es la democracia progresista, es la democracia pura y simple. Los fascistas están llegando al poder. Yo que pienso es que mucha de la izquierda latinoamericana está dormida. No piensa que realmente tiene que unirse, tiene que renovarse, tiene que pasar por todos los dogmatismos, y por eso que estoy aquí con Manuela Dávila, porque es el único caso exitoso en Brasil de una unidad de izquierda para la alcaldía. Y una unidad que ganadora, por supuesto. No habíamos logrado eso en São Paulo, no habíamos logrado eso en Río, no habíamos logrado en ninguna otra parte, ¿no? Por otro lado, no es solamente la unidad, es que qué modelo de país queremos. Lo que está la lección cruel, la enseñanza cruel de la pandemia, entre muchas otras que menciona en el libro, es que realmente en este momento este modelo de desarrollo de los megaproyectos está terminado. Y por eso para mí me molestó mucho cuando John acaba de me decir que Víctor Toledo renunció. Yo no lo sabía. Por alguna razón estoy normalmente al tanto de las cosas. Es una noticia muy mala por el simbolismo, ¿no? Porque Víctor era ahora más importante que nunca. Víctor no es el pasado, es el futuro. Porque es esa lucha en contra de los agrotóxicos, la lucha en contra de las minerías, los megaproyectos. Ustedes saben que soy en contra del Tren Maya en Brasil. Son todo esto que ahora es muy importante porque sabemos que realmente es los cambios climáticos que están desestabilizando las transmisiones de virus entre animales y de animales vienen a los humanos. Y por eso nosotros vamos a entrar en un periodo de pandemia intermitente. No va a haber una pospandemia. Vamos a confinar, desconfinar, confinar, desconfinar. Va a ser muy difícil. La vacuna, a lo mejor, es eficaz en 50% de los casos. Sin pensar en los efectos colaterales. Hay una lucha brutal. La izquierda va a tomar esta lección. Con eso concluyo. Podría decir mucho más. Pero mire, ¿quiénes son los países que están presentando más rápidamente vacunas? Los que no privatizaron los laboratorios de producción de vacunas. Rusia, China y Cuba. Es curioso, ¿no? Es importante. Los otros están en una lucha de ganancia porque estas empresas no era productivo producir vacunas para una cosa que podía llegar o no. Y por eso tampoco tenemos antibióticos, porque los antibióticos curan a la gente.
Y las grandes empresas no quieren que la gente se cure. Quieren que tenga colesterol, que esté un poco obesa, que tenga toda tensión arterial, hipertensos, para seguir con los mismos remedios. Entonces, hay aquí un cambio muy grande. Mi problema y alguna angustia es de saber si la izquierda va a aprovechar este cambio. Debería unirse, deberíamos organizar, no un foro de São Paulo, que es un poco el foro de la izquierda un poco vieja, pero estamos intentando organizar el Foro Social Mundial y imagínense que lo estamos pensando para México. 2021, quizás 2022, pero es un gran intento de renovación de los movimientos que los partidos, las organizaciones debían seguir. Realmente no estoy así tan optimista cuánto podría estar en términos de la oportunidad enorme que nos da esta pandemia para podernos presentar nuevas propuestas al mundo. Vamos a ver lo que va a pasar, pero hay que discutir. Muchas gracias y ahora quiero oír mis compañeros y compañeras acá en este debate. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias a ti, querido maestro Boaventura, una riqueza enorme en tu intervención como siempre. Quédate con nosotros, por favor. Vamos por el momento bueno, pero primero retomo la provocación o la invitación de Boa. Hagamos el Foro Social Mundial aquí en México, inmediatamente que hayan posibilidades, virtualmente si es necesario. México ya está recuperando su larga tradición de abrazar a los movimientos de izquierda del mundo, de América Latina en particular. Ahora con un gobierno democrático, progresista, de izquierda en México, es una gran oportunidad para volver a ser el centro de articulación del pensamiento crítico. Así que hagámoslo, por favor, Boa. Vamos a la hermana República de Argentina, a nuestro Gramsci, argentino, el ideólogo, bueno, exagero quizás, pero el gran pensador del gabinete de Alberto Fernández, alguien que siempre tiene grandes luces que compartir, un gran amigo de México y alguien que tiene buenas noticias, buenas cuentas que entregar en esta lucha progresista en América Latina, que Argentina nos ha dado un gran ejemplo, ¿no? Con esta victoria electoral muy reciente y estas nuevas políticas públicas que está impulsando estimado Alberto Fernández. Adelante, por favor, Ricardo. Bueno, gracias, John, por la generosidad exagerada de tus palabras. Para mí es siempre un enorme placer participar de la Feria del Libro del Zócalo, hacerlo con la Brigada, con queridísimos amigos de tantos años y compartirlo ahora con todos ustedes. Y también una suerte que vos haya podido desplegar siempre su mirada aguda y profunda con la que coincido muy, muy ampliamente. En Argentina hemos atravesado los 4 años del desierto de la restauración neoliberal que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri con una capacidad de destrucción enorme, enorme, de endeudamiento, de fragilización de la vida social, que paradójicamente y por suerte para nosotros tuvo un impacto muy negativo sobre una parte sustantiva de la sociedad, lo que alimentó la posibilidad del triunfo electoral el año pasado y una decisión histórica, para nada menor, de Cristina Kirchner, que implicó una enorme generosidad política, que fue plantear que quien tenía que encabezar la fórmula presidencial fuera en este caso Alberto Fernández y que ella lo iba a acompañar desde la vicepresidencia. Digo esto porque fue un gesto que debería ser retomado en otras experiencias latinoamericanas, gesto de unidad, gesto de generosidad, gesto de preocupación principalmente por los destinos de nuestras sociedades. Eso significó un enorme triunfo electoral, se ganó con el sistema electoral argentino en primera vuelta con casi el 50% de los votos. Y claro, todos imaginábamos un tipo de gobierno y la pandemia nos impactó de tal manera que el propio Alberto Fernández está recorriendo un camino de aprendizaje muy profundo. Me une una relación intensa, nos conocemos hace muchos años con Alberto y tenemos una posibilidad de diálogo a partir de la creación del Consejo de Asesores que me permite ver cómo se va desarrollando este camino.
Alberto era un hombre que se definía a sí mismo como culturalmente progresista, yo diría un hombre de centroizquierda, que viene del peronismo. No me voy a detener a hablar del peronismo porque nos llevaría demasiado tiempo, lo dejamos al costado, pero que económicamente se veía a sí mismo mucho más de centro, mucho más desde una mirada de mercado, para nada en la línea fuerte que impulsaron en su momento Néstor y Cristina Kirchner y que llevó a las disidencias que durante muchos años distanciaron a Alberto de Cristina. Y sin embargo, a partir de ver lo que había sucedido con la Argentina durante los 4 años del macrismo y el impacto durísimo de la pandemia, Alberto rápidamente comprendió que estábamos frente a un nuevo desafío, que había que repensar el Estado, que el Estado tenía que rápidamente ir en auxilio de los más débiles de la sociedad, que había que reconstruir el aparato sanitario. La Argentina tiene una tradición de aparato sanitario importante, que ha sido muy fuerte en América del Sur, pero a lo largo de los años neoliberales ese aparato de salud pública fue devastado. El macrismo, por ejemplo, transformó el Ministerio de Salud en una secretaría. Para que se entienda, en México los ministerios son secretarías. En la Argentina las secretarías son ministerios. La secretaría es inferior a nivel del ministerio. Lo que hizo el macrismo, como en casi todos los proyectos neoliberales a nivel mundial, fue de financiar el sistema de salud en el país. La primera decisión de Alberto Fernández, al, por supuesto, plantear la cuarentena como el único instrumento que se veía como capaz de frenar en parte al virus, fue acompañar la cuarentena con la reconstrucción sistemática y a una velocidad impresionante de un sistema de salud que estaba muy dañado, pero con un personal, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, de alta calidad tradicional en la Argentina, que rápidamente se pusieron manos a la obra y el Estado comenzó a transferir recursos impresionantes. Junto con los recursos destinados al sistema de salud, también se implementó un sistema de ayuda social inédito en la historia argentina, que es un país que ha tenido tradición de un estado de bienestar. Quiero decir, 10 millones de compatriotas recibieron lo que se llama el IFE acá, que es un ingreso directo de una cantidad de dinero significativa todos los meses mientras va durando la pandemia, pero junto con ese dinero también se transfirió a decenas y decenas de miles de empresas, medianas, pequeñas e inclusive grandes, el dinero para poder pagar el 50% de los salarios de todos los trabajadores y trabajadoras registrados en Argentina. Por un lado, el IFE iba dirigido a los trabajadores precarizados, trabajadores en negro, desocupados, y por otro lado, este otro sistema que transfirió, insisto, decenas de miles de empresas, la mitad del salario, las empresas tenían que pagar la otra mitad de los trabajadores y trabajadoras. Y junto con eso, un plan de distribución de alimentos en los sectores populares, sobre todo de los cordones más pobres de las grandes ciudades, que implicó un enorme esfuerzo no solamente del Estado, sino también de los movimientos sociales, que son el partener imprescindible, porque es la correa de transmisión para llegar a los sectores más carenciados de la sociedad argentina. Junto con eso también se toma la decisión, por ejemplo, de regular a las telcos, que es un tema decisivo para que Internet llegue gratuitamente a sectores que no tenían acceso, para congelar los aumentos de precio, y al mismo tiempo que se hizo eso, desde marzo están congelados todos los precios de los servicios de energía y de transporte en la Argentina, y se congelaron todos los desalojos de todos los inquilinos a lo largo y a lo ancho del país. Y se prorrogaron automáticamente todos los contratos de alquiler de casas, departamentos, etcétera, etcétera. Con esto quiero decir que ya Argentina volcó más de 6 puntos de su PBI
para desplegar todo este proyecto de reconstrucción del Estado, y al mismo tiempo el gobierno está señalando que la salida de la pandemia necesita de un Estado que no simplemente se ocupe, como debe hacerlo, del acceso gratuito a la salud, a la educación, sino que también tiene que tener una participación activa en la vida económica, en áreas neurálgicas de la vida económica. Y eso también supone, y tomo inmediatamente lo que Boaventura planteaba, que me parece central, y Alberto lo ha dicho, y hay un ministerio que ha crecido en envergadura, que es el Ministerio de Ambiente, que no es posible reproducir las matrices productivas que llevaron a esta pandemia global. En el caso argentino, quizás el punto más grave es el de la expansión de la frontera agraria bajo la lógica de los agrotóxicos y de la soja. Eso implica priorizar, y se ha creado para eso un programa de recursos que el Estado va a volcar masivamente para que los pequeños productores agrícolas, la masa de campesinos y sus familias, puedan desarrollar todo lo que tenga que ver con la agroecología. Eso va a ser una lucha muy larga, muy compleja. Obviamente que la Argentina necesita los recursos de las exportaciones. La negociación fue, creo que, muy exitosa, con un acuerdo con más del 99% de los acreedores privados, que le abren a la Argentina prácticamente 4 años de no tener que desembolsar más de 40.000 millones de dólares que tenía que haber desembolsado, en realidad más, casi 60.000, y un ahorro de prácticamente 40.000 millones de dólares. Eso significa que es posible encarar ya ahora y en la salida de la pandemia un proyecto de reactivación que tiene que tener, por supuesto, como norte fundamental una distribución más justa de la riqueza. No puede haber una lógica de crecimiento bajo la idea de que el crecimiento es garantía de una distribución, que por supuesto ya lo sabemos, la teoría del derrame es una infamia, sino que debe haber un proyecto económico que no esté asentado en la pura lógica del crecimiento como matriz productiva, sino de una economía que comience a preocuparse seriamente por la cuestión ambiental. Les doy un ejemplo para que se entienda lo que le estoy diciendo. Hay un debate ahora en la Argentina porque hay una propuesta de China de instalar en la Argentina la producción de carne de cerdo para exportar al mercado chino. Eso obviamente podría ser, en términos económicos, muy favorable para la Argentina, pero conocemos la experiencia de las macrogranjas. México las conoce muy bien también. Las macrogranjas han sido vectores fundamentales de la zoonosis entre los animales y los seres humanos y la creación y expansión de los coronavirus. Pero a su vez las macrogranjas tienen un impacto sobre el agua, la ecología de la región donde se instalan. El trabajo de los pequeños productores amplía la frontera sojera porque necesita de esa soja para el alimento de los cerdos. Y hay todo un debate del que están participando organizaciones sociales, campesinas y demás, para plantearle a China otro tipo de acuerdo. No con 25 macrogranjas gigantescas, sino que decenas de miles de pequeños productores agrícolas que tienen experticia, que tienen capacidad de diversificación, puedan producir para el mercado chino valor agregado, en este caso, entre otras cosas, de producción de carne animal. Con esto quiero decir que la sociedad está debatiendo este tipo de problemas que me parecen fundamentales de cara al futuro. A mí, para terminar esta intervención, a mí hay una cosa que me preocupa mucho, que quizás en el caso argentino estemos un poco más distantes de eso, precisamente por la existencia paradojal del peronismo, que es el crecimiento no de las derechas neoliberales, sino el crecimiento de las nuevas derechas que producen un maridaje extraño entre neoliberalismo y neofascismo. El caso brasilero es un caso muy fuerte, pero en el caso europeo, extremas derechas que se apropian de las retóricas y de las consignas del estado de bienestar, racializado, por supuesto, y que
le plantean a sus poblaciones, a sus sociedades, clases medias, sectores de los trabajadores franceses, italianos, portugueses, españoles, le plantean la reconstrucción de un Estado social, la reconstrucción de los valores, de repúblicas que se ocupen de esas clases medias precarizadas, etcétera, etcétera. Y por supuesto que detrás de toda esa discursiva está, obviamente, lo que ya todos conocemos en términos de experiencia histórica. Me parece que es muy importante jugar en espejo y recordar lo que sucedió en Europa entre los años 20 y 30 del siglo pasado, para entender que no se trata solo de la reconstrucción de un Estado keynesiano, porque las derechas extremas pueden apropiarse de ciertas lógicas de un neo-keynesianismo, pero bajo la impronta de gobiernos autoritarios. Y en América Latina, eso lo estamos viendo en el caso brasilero, con la entrada fuerte de las corrientes neopentecostales, que derechizan por el lado de los valores a las sociedades, que están en contra, obviamente, de la educación sexual, de la decisión libre de las mujeres de interrumpir el embarazo, etcétera, etcétera, y que le hablan a las comunidades más pobres, diciéndoles que hay que reconstruir la vida social, la vida moral, la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que allí las izquierdas tienen que hacer un enorme aprendizaje. Manuela Dávila es pues una política, una periodista que ha tenido una trayectoria espectacular, una estrella de la izquierda latinoamericana, mundial, me atrevería a decir, y que hoy compite para pues, lo que nosotros aquí en México llamamos la presidencia municipal de la ciudad de Porto Alegre. Va adelante en todas las encuestas, fue candidata también para la vicepresidencia en la última elección presidencial. Manuela, por favor, escuchamos tu palabra siempre llena de emoción y de esperanza. Hola, John. Es una alegría hablar contigo, con ustedes, y sobre todo estar más una vez en la Feria de Zócalo. Me acuerdo que el año pasado estuvimos juntos, yo y Galo, en una charla, en una plaza con muchas personas. Yo me quedé muy impresionada, querida Marina, porque lo que hacen ustedes de las brigadas es algo muy, muy fuerte. O sea, el trabajo permanente para que la gente tenga conciencia social, para que tengan los libros, para que puedan pensar solos y a partir de eso cambiar la realidad. Entonces, muchísimas gracias por estarnos juntos más una vez. Para mí es una alegría estar con ustedes, con grandes amigos como Boaventura, que siempre está con nosotros en Brasil. Creo que es el portugués más brasileño que tenemos nosotros, o sea, es un amigo, es un brasileño para nosotros. Con Ricardo, con mi amigo Galo, con Amaury, con John, con ustedes y con todos los que están con nosotros en la internet. Yo pensaba, por primero voy a decir, Boas, que sí, es verdad que el foro puede ser en México en 2021, pero si yo fuera la alcaldesa de Porto Alegre, creo que tenemos que luchar para que vuelva. O sea, para que vuelva para su espacio, porque Porto Alegre es una ciudad que hace mucho tiempo nos ha dicho que es posible cambiar el mundo. Hace 20 años que nos ha dicho y nos ha enseñado muchísimo acerca de la unidad. Lo que el foro planteó fue no solo cómo hacer, sino que teníamos que hacerlos juntos en América Latina y en el mundo. O sea, volver para Porto Alegre es también parte de nuestra lucha, porque no es el evento, sino las ideas del foro en Brasil. Creo que es importante que hablemos que en este año tenemos 10 años del proceso, de cuando empieza el proceso de golpes en nuestro continente. O sea, hablar de gobiernos de izquierda en América Latina en este año, es decir, que hace 10 años que empezó el proceso de desestabilización democrática en Honduras. Y después de eso tenemos lo que estamos viviendo hoy, o sea, con Honduras, con Brasil, con Ecuador, con Bolivia, con lo que vivimos en Argentina, con lo que vivimos en Paraguay. O sea, hace 10 años que nuestro continente lucha por la democracia. Y como nos ha dicho Boa, luchábamos por la democracia liberal. Hoy luchamos por la democracia, pero hace una década que este plan está en nuestro continente. Y en esta década tenemos el lawfare como instrumento de cambios en la democracia. O sea, lo que vivieron los argentinos, lo que vivimos hasta hoy los brasileños, lo que viven los ecuatorianos, es parte de un proceso de un cambio de cómo están conduciendo a las amenazas de la democracia, ¿no? Son 10 años que tenemos golpes y lawfare.
o sea, 10 años que nuestros pueblos intentan resistir a las amenazas y en este tiempo con más dificultades, o sea, tenemos el tema de la OEA, hemos tenido hace unos días el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de lo que han hecho con Paulo Abrán, nuestro compañero, tenemos el tema del BID y de cómo se está conduciendo el BID, que tiene relación con nuestros gobiernos o con la perspectiva de tener gobiernos. Tenemos el tema de Mercosur y de UNASUR, y de cómo se están fragilizando elementos de relación entre nuestros países. O sea, hemos tenido un proceso que fue gradual, pero muy, muy intenso. Y creo que estamos en un momento muy grave de eso, que es la ausencia de democracia, una mayoría de gobiernos de derecha y de extrema derecha con la pandemia. O sea, la pandemia no llega en una América Latina que está en nuestros gobiernos como ha estado hace 8 años. Llega en gobiernos que negan el Estado y nosotros sabemos que el esencial para enfrentar la pandemia es justo el Estado, no el Estado tradicional o un debate viejo acerca de eso, sino que tenemos nuestros pueblos impedidos de trabajar. O sea, cómo tener comida para la gente. Es de eso que volvemos a hablar en América Latina. Yo hacía un chiste con una amiga diciendo, ¿cómo voy a hablar de América Latina si estoy con toda mi cabeza en las calles de la ciudad, ¿no? Pero voy a usar números de la ciudad para que tengan una idea. La ciudad de Porto Alegre tiene 1,5 millones de habitantes. De estos, hoy, casi 300,000 están con el auxilio emergencial que decimos, que es el soporte del gobierno central para que estén viviendo. O sea, imaginen que cada uno de esos 300,000 personas tienen más una persona en sus casas. Tenemos más de 1/3 de la ciudad con comida en su mesa por cuenta del soporte del Estado. Y no tenemos perspectiva de volver todo el trabajo, porque ¿cómo vamos a volver con las escuelas? O sea, tenemos un colapso social en gobiernos que no creen en eso, que no creen en el Estado, que no creen ni siquiera en la salud pública. Entonces, creo que vivimos en el continente y en Brasil específicamente el periodo más grave de nuestra historia. Yo no sé, cuando miro para el pasado, no encuentro una situación tan peligrosa para el pueblo como ahora. Y me gustaría hablar de una de las cosas de eso, ¿no? ¿Qué tenemos hoy en Brasil? Ustedes saben mucho de lo que tenemos en Brasil porque es un desastre en todos los niveles, ¿no? Entonces, el primero que me gustaría decir es el tema que tenemos en el país un gobierno que no tiene compromiso con la democracia en la región. Creo que eso es un elemento importante del gobierno de Brasil, porque si es verdad que los otros países tienen gobiernos de derecha o no tienen gobiernos comprometidos con la democracia interna, también es verdad que no hay un gobierno con tan poca ambición por la soberanía de su propia nación como el gobierno de Bolsonaro. O sea, lo que hemos visto hace 10 días en Brasil con la visita del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para una relación acerca de Venezuela, nunca hemos tenido visto en nuestro país. O sea, como un posto avanzado. Decíamos cuando estaban los portugueses acá que era el príncipe regente, la figura de un príncipe que no era príncipe de verdad, porque era príncipe de otro país. O sea, tenemos un gobierno que está con el tema, no solo con pero con el tema de Venezuela y de los conflictos armados en el continente, que no hemos hablado todavía, muy fixado. O sea, eso es una perspectiva dramática. ¿Por qué? Porque sabemos la situación muy tensa que viven los venezolanos, sabemos lo que representa para el mundo la región de frontera de Brasil con Venezuela. O sea, hay el tema de Venezuela, pero hay el tema de Amazonia, porque no hay ninguna ingenuidad, ¿no? Sabemos que la frontera donde estaba el norteamericano hace 10 días no era la frontera de Brasil con Uruguay, ni siquiera, querido Ricardo, la frontera de mi estado con Argentina, ¿no? Es la frontera donde hay la mayor reserva natural del mundo, que es verdad que no se está cuidando nada, ¿no? Porque tenemos ahora muchísimas quemadas, pero ahí está el agua y la biodiversidad del planeta. Y ahí están los norteamericanos. Eso para mí es un tema importante de decir de nuestro gobierno. El otro es el tema de la cuestión ambiental. Boaventura y Ricardo han hablado acerca de lo que representa la crisis ambiental para la crisis económica y sanitaria que estamos viviendo. O sea, el tema ahora del Pantanal y el tema
permanente de la región amazónica es un tema también clave para el mundo que pasa hoy en Brasil. Es verdad que para nosotros de izquierda siempre es un tema muy sencillo, ¿no? Porque sabemos que tampoco las naciones europeas tienen una preocupación así como, Amazonia es del mundo. No, Amazonia es de Brasil y la lucha por eso y de los países que están en la Amazonia es de Brasil, y es siempre una lucha de cómo arreglar el tema de la soberanía de Brasil, los intereses de las naciones europeas y de los Estados Unidos, por obvio, en la región, pero ahora es un tema de salud pública para el mundo. Lo que están haciendo en ese espacio no es algo que tenemos como subestimar. Para que tengan una idea, ya son 10 minutos, mira, yo pensaba, ¿cómo hablé poco y cómo he hablado poco? Voy a concluir la primera volta. No, un par de minutos todavía, por favor, redondea sin ningún problema. Por la dificultad que tengo que pensar en portuñol, eso tengo más tiempo que no, te regalamos un par de minutos más, no te preocupes, Manuela, adelante. Lo que iba a decir es que solo en la semana pasada se ha quemado un estado de Israel en el territorio de Pantanal, para que tengan una dimensión de lo que estamos diciendo. Y bueno, después en la segunda vuelta voy a hablar un poco de cómo está nuestro pueblo, porque tenemos con eso, con la forma como Bolsonaro se relaciona con los países del mundo, hoy tenemos el precio de la comida, de los alimentos, como nunca hemos tenido. O sea, tenemos un problema gravísimo. Brasil, que es el país que produce alimentos para el mundo, no tiene alimentos para su gente, porque no hay ninguna política de seguridad alimentar para nuestra gente. O sea, si China o Europa o México o quien quiera que sea compra el arroz del país, ¿no? Por una cantidad mayor de dinero que no tengamos nosotros el arroz, es lo que está pasando con nuestra gente. Y de eso creo, después hablo un poco de lo que imagino que tenemos que hacer en el próximo periodo. Gracias. Vamos con Galo Mora, destacadísimo colega, amigo de Ecuador. Hoy aquí en México es para nosotros un honor, un lujo tener a él y a muchos otros integrantes del gobierno democrático de Rafael Correa. Galo Mora era secretario ejecutivo de Alianza País, ese gran partido que hoy en Ecuador quieren acabar, quieren eliminar, quieren excluir de la contienda política, y él y sus compañeros en Ecuador y fuera están en una gran lucha por la democracia y en contra de la traición y el autoritarismo en esa hermana República Ecuador. Por favor, Galo, escuchamos tu intervención. Muchas gracias, John, y un saludo a todos los queridos amigos que se encuentran observándonos a través de esta emisión y que tiene además ese lujo maravilloso, como Manuela lo refería, de la Gran Feria del Libro del Zócalo, que nos permitió el año pasado estar juntos, y especialmente de la brigada, que de por sí mismo, para leer en libertad, ya expresa muchas cosas. Yo creo que hay que repensar muchas cosas y quizá ahondar en cierto nivel de provocación. Más allá de los éxitos potenciales, presuntos o reales, de los gobiernos progresistas que se iniciaron con el advenimiento al poder del comandante Chávez, yo creo que hay que cuestionarnos algunos temas particularmente que tienen que ver incluso con la simbología. Cuando se habló del socialismo del siglo XXI, yo hace poco en una reunión que tuve con Rafael, cuestionaba incluso el haber seguido como por inercia una fraseología que quizá no respondía ni responde a la realidad. También aquello de las revoluciones. Hemos llamado revolución bolivariana, hemos llamado revolución ciudadana, bueno, el Frente de Todos, revolución sandinista, y creo que son en realidad reformas revolucionarias para ser más ajustados a la realidad. Sigo pensando que quien tiene el derecho de invocar la revolución es Cuba, y quizá también los 3 primeros años del suceso de la Unidad Popular, y ahora 47 años de su inmolación. Creo que yo recupero a un escritor ecuatoriano, Benjamín Carrión, que creó la Galería de los Santos del Espíritu y colocó en esa galería a José Carlos Mariátegui, Miguel de Unamuno y Gabriela Mistral. Yo creo que habría que sumar hoy a Salvador Allende y ponerle el rótulo San Allende mártir dentro del laicismo, por supuesto. Pero yo
quiero mencionar algo que a mí me parece fundamental, y es que más allá de la gran inversión pública, de la recuperación del Estado, de aquella condición que el propio presidente Rafael mencionaba de tener sociedades con mercado y no de mercado, de el impacto, por ejemplo, en las mediciones Gini respecto de la desigualdad. Pese a todo aquello, yo creo que hay que observarnos a profundidad en cierta candidez e ingenuidad. Cuando decía Manuela, que está con su hijita ahí tan bella, yo creo que sobre el lawfare, yo creo que actuamos con candidez. Si la contrarreforma del siglo XVI contra Lutero se denominó así, si los contras, llamados así en la administración Reagan, actuaron contra el proceso sandinista, ¿cómo no íbamos a esperar reacciones brutales de un poder que no puede ser exterminado simple y llanamente bajo las condiciones en las que llevamos adelante esos procesos? La Comuna de París, la guillotina de la Revolución Francesa, la palinodia y destartalamiento de todo el bolchevismo por parte del estalinismo, las traiciones una tras otra en la Revolución Mexicana, podían ya iluminarnos respecto a cuáles son la naturaleza de las traiciones, de la apostasía, del renegado, de lo que Benedetti llamó alguna vez aquel que asiste gozoso a la industria del arrepentimiento. Yo creo que ahí hay otros elementos que debemos ahondar y profundizar. ¿Con quiénes estuvimos caminando? ¿Y qué era ese lawfare? ¿Dónde se puede inscribir en el relato paleobíblico al lawfare para poder entender lo que nos ha pasado? ¿Dónde están hoy Anás, Caifás y Pilatos? ¿Quiénes son? ¿Cómo se han travestido? Y, por ejemplo, en 1905, el Premio Nobel de Literatura, la obra es ultramontana, pero nos presenta un elemento importante. Henry Sienkiewicz, el polaco en Quo Vadis, tiene un personaje que se llama Chilón Chillónides, a quien yo leía de adolescente. Y ahora, al revisar aquella obra, observo que Chilón Chilónides era el tribuno que se jactaba de condenar a inocentes, entre ellos a Ursus, por ejemplo, al vencedor de Crotón. Y entonces de ahí está tomado, como Huntington le dijo a Atilio Borón, nosotros leemos más a Marx que ustedes para poderlo atacar. Y entonces, ¿qué es lo que nos ha sucedido? Exceso de confianza, ingenuidad, candidez, buena voluntad, ese optimismo de la voluntad gramsciano, ya que citaban a Ricardo como nuestro Gramsci. Y entonces yo creo, hoy más que nunca, que debemos tener una observación profundísima, que no tiene que ver con la autocrítica. A mí la autocrítica siempre me ha parecido un término sonso, que más bien genera como justificación de incompetencias. Y me acuerdo la anécdota a propósito de Gramsci, que el nieto de Gramsci decía en Moscú que los hombres de la nomenclatura estalinista llegaban para decirle a su padre, es decir, al hijo de Antonio Gramsci, venimos a hacerte una autocrítica. Yo desde ahí ya desconfío de la palabra. Pero el caso fundamental entonces es hacia dónde podemos ir en términos de lo que significa nuestra posición frente a aparatos financiero, bancario, mediático, militar y especialmente judicial. En los 70, los revolucionarios, con Allende a la cabeza, eran exterminados por ser el cáncer marxista, como lo dijo Pinochet. En los 90 ya se trató de hacer de coligarlos con el terrorismo, luego con el narcotráfico y finalmente con los delitos de corrupción, al punto que se ha condenado a Rafael Correa Delgado, y esto yo creo que debe el mundo saberlo, por dos elementos que cualquier estudiante de Derecho se reiría: influjo psíquico y acción política. Es decir, ya ni siquiera hay vergüenza para decirlo. Entonces, frente a todo esto, a la proscripción, a la persecución, al haber destartalado las grandes conquistas,
puedo mencionar 4 temas respecto de lo que nos ha sucedido. Julian Assange, entregado de manera perversa, antisoberana, para dejar que la policía británica entre a la embajada ecuatoriana en Londres. El desmantelamiento de UNASUR, cuya simbología mayor es el desmontaje de la estatua de Néstor Kirchner en la mitad del mundo, en Quito. El que un ministro de Defensa haya dicho que Galápagos es el portaaviones natural de los Estados Unidos de Norteamérica. Y creo que esto confluye con, finalmente, el tema del reconocimiento a Juan Guaidó en entrevista en donde la izquierda radical supuestamente estuvo presente, abrazándose con Guaidó. Entonces, ahí nos vamos a otro tema, que es ¿por qué se gestan las traiciones? No vamos a Judas, no vamos a Efialtes, vamos a la realidad cotidiana de lo que nos pasa, porque son, evidentemente, si es que hay traiciones, es de gente que nos acompañó en el pasado. Finalmente, creo yo que asistimos a algo que podríamos denominar fascismo, porque es una mezcla de fascismo y racismo. Y ese fascismo, así como el pentagonismo que Juan Bosch, el dominicano, elevó como tesis, que configura un nuevo espacio del imperio, es decir, que explotan no solamente a los países, a las colonias, a los satélites, sino a sus propios congéneres, prójimos e individuos. Ya vemos lo que sucede con poblaciones. Yo estuve en Nueva Orleans haciendo una investigación ahí sobre Lillian Hellman. A propósito, la obra de ella se llama Tiempo de Canallas, que es exactamente referida al macartismo que vivimos hoy. Y vi en la ciudad de Nueva Orleans la tragedia de la miseria en el país capitalista por antonomasia, con centenares de personas durmiendo en la calle, no son ni siquiera ocupas. Y entonces hay que preguntarnos, en medio de toda esta vorágine de información, de locuras, de pandemias, ¿qué puede hacer una izquierda renovada conceptualmente, amorosa con su gente, con su pueblo? Yo conversaba con Manuela y siempre compartimos mucha poesía. Y yo recordaba aquello que decía el poeta de Porto Alegre, Mario Quintana: las cosas que no pueden ser olvidadas continúan aconteciendo. Yo creo que esa es nuestra tarea, continuar aconteciendo. Y continuar aconteciendo viene a ser resistir. Viene a ser resistir frente a todo lo que nos sucede. Ahora, como John decía, estamos un gran grupo de exdirigentes de Revolución Ciudadana, ya que Alianza País fue cooptado por el gobierno de Moreno y por sus dirigentes, en la recuperación. Pero ha llegado a tal punto que hoy, entre hoy y mañana, el Consejo Nacional Electoral determinará si el candidato que nosotros propusimos, el economista Andrés Arauz, puede ser inscrito o no. A ese punto estamos llegando, es decir, ya no es un problema, como decía Boaventura, de la defensa de la democracia, simplemente. Es de la supervivencia de una corriente que además, en las encuestas recientes, una encuesta realizada precisamente por una firma brasileña, tiene el 45% de apoyo en primera vuelta. Imagínense lo que sucedería, o es una alerta acaso que les sirve para no inscribirlos. Finalmente, ya que John me dice que el tiempo se ha cumplido, creo yo que aquí hay un elemento digno de ser, y por eso decía la provocación para poder establecer conversaciones de mayor alcance y largo plazo. Álvaro Cuñal, el secretario general del Partido Comunista Portugués, en una gira que hizo allá por los 50, se encontró con un apóstata yugoslavo llamado Milovan Djilas, que también había sido secretario del Partido Comunista de Yugoslavia, pero desertó fruto del estalinismo y de otros temas. Pero ¿en qué quedó aquella conversación? Y yo creo que es oportuno hoy tener esto. Milovan Djilas le dijo: el combate del futuro, amigo Cuñal, se va a desarrollar entre comunistas y excomunistas. Algo así nos ha venido sucediendo en América Latina, porque la apostasía
y la industria del arrepentimiento han surtido efecto. Quizás hasta ahí esta primera vuelta, nada más un poco provocadora. Muchas gracias, querido Galo. ¿Cuándo son las próximas elecciones en Ecuador? Las elecciones serían el 7 de febrero. Serían, digo, porque nunca se sabe. Claro. Nunca se sabe. Ya en Bolivia también debieron ser. Sí, teóricamente cada elección se abre una ventana a la democracia, pues, pero sí, justamente en Bolivia, en Ecuador, siempre están buscando pretextos para cancelarlas, pero por lo menos hay una meta en el corto plazo. Muchas gracias, querido Galo. Vamos inmediatamente con Amaury Chamorro, gran periodista, político, latinoamericano, conocedor de toda la región. Él tiene sangre brasileña, ecuatoriana. Hoy nos acompaña desde Medellín, Colombia, donde él está trabajando con el alcalde Daniel Quintero, y pues un gran conocedor de toda la región, pero nos va a compartir algunas luces sobre el proceso en Colombia, que ha sido la excepción de la excepción, ni giro a la izquierda ni vuelta a la derecha, sino más o menos esa misma división y conservadorismo constante. Así que hay esperanza en Colombia, Mauri. Bueno, si hay esperanza, siempre va a haber esperanza. Donde haya alguien dispuesto a ser libre, soberano, habrá esperanza. Pero antes de todo quería agradecer la invitación, Marina, también John, qué gusto verlos aquí nuevamente, y bueno, a todos los otros compañeros, Boaventura, Ricardo, Manuela, Galo, querido Galo. Bueno, la situación en Colombia ahora despierta una esperanza en un momento muy, muy, muy complejo, ¿no? Yo quería hablar un poco de Colombia como una piedra angular de la historia de América Latina, ¿no? El único país que nunca ha sido gobernado por izquierda, ni siquiera por una fuerza de centro, prácticamente, y un país que hubo un periodo de dictadura de apenas 5 años por casi que una casualidad de un acuerdo de las mismas élites, ¿no? O sea, los militares se tomaron el poder porque ya las mismas élites no lograban gobernar el país, y eso hace mucho tiempo. Entonces, pero yo quería hablar un poco de números históricos para llegar a este momento, ¿no? En Colombia se han asesinado 9 candidatos presidenciales de izquierda. O sea, la izquierda no ha llegado prácticamente porque han asesinado, de esos 9, por lo menos 7 tenían chances de ganar la presidencia de la República. Son 8 millones de víctimas. O sea, hablamos de Siria, ¿no? Sí, son 8 millones de víctimas en Colombia. Son más de 80.000 desapariciones forzadas. Solo en el periodo, masacres realizadas por paramilitares, hay más de 4.000. O sea, los grupos paramilitares, gobernados y liderados por Álvaro Uribe Vélez, han desaparecido pueblos enteros. Los desaparecían, picaban su población en pedacitos y enterraban los pedazos, los cuerpos a lo largo de la selva, para que la ONU, la Fiscalía no pudieran encontrar los cuerpos. Entonces no declaraban una masacre, sino que decían, mira, lo que pasó es que hubo un desplazamiento forzado, y ahí obviamente la industria ganadera se robaban esas tierras de los campesinos. Es un país que nunca ha vivido en paz desde su independencia, ¿no? Inclusive con periodos muy, muy, muy agresivos de guerra política, ¿no? Con los 10 años de la guerra entre liberales y conservadores, que debe haber generado más de 1 millón de muertos, que nace a partir del asesinato de Gaitán en el 48. Pero es un país que vive extremadamente convulsionado y nunca ha resuelto sus diferencias políticas en las urnas. Siempre ha resuelto a través de las armas, de la violencia. Y ahora, después del acuerdo de paz fallido entre las FARC y el gobierno del Estado colombiano, las FARC cumplen con el acuerdo, se desmovilizan, entregan las armas, y el Estado le da la espalda. El Estado como institución, gobernado, manejado por la derecha, la ultraderecha colombiana, pero también con una sociedad que no entendió el momento histórico y logró ser manipulada en una barbaridad que es el referendo a favor del acuerdo de paz, ¿no? O sea, vamos a hacer una votación. ¿Ustedes quieren paz o quieren guerra? Ganó la guerra, ¿no? Y eso obviamente deslegitimó la implementación del acuerdo de paz firmado entre las FARC y Colombia en Cuba. Entonces, en este momento, ¿qué está ocurriendo en Colombia? Con base en ese proceso, en un poco de esos números históricos que abisman, ¿no? Porque lo que impresiona, yo que he tenido la oportunidad de trabajar en casi todos los países de América Latina, la gente no sabe, ni siquiera los vecinos, ni Ecuador, ni en Venezuela, ni Panamá, Perú, Brasil, no conocen de verdad
el tamaño de la violencia que existe en Colombia es histórica, ¿no? De tantos años, y en este momento ya consolidada desde hace mucho tiempo, pero ahora consolidada a través del voto en el Congreso como la gran base de los Estados Unidos en América Latina, ¿no? O sea, ya se autorizó la llegada oficial de Fuerzas Armadas estadounidenses presentes en el territorio colombiano, pese a que han estado constantemente, pero estaban como asesores, ¿no? Ahora las tropas pueden estar aquí, y obviamente sabemos del despliegue hacia Venezuela, hacia el Ecuador, de la desestabilización un poco regional. Entonces, Álvaro Uribe, el expresidente Uribe, que es una persona que tiene vínculos familiares estrechos con el narcotráfico, ¿no? Desde un funcionario, inclusive después socio del mismo Pablo Escobar, gana la presidencia de la República, conforma y consolida los movimientos paramilitares llamados en esa época las conviviras. O sea, era una barbaridad tan grande que se crearon empresas, existió una personería jurídica para que los grupos paramilitares pudieran actuar. O sea, un grupo paramilitar podía comprar un lanzagranada, no sé, cualquier cosa, tanque de guerra si quisiera, porque la Constitución colombiana autorizaba que estos grupos paramilitares, juntos con el Estado, pudieran actuar en una supuesta autodefensa del país en contra de las FARC, lo que sabemos que en realidad se creó un gran ejército para la defensa de la producción del narcotráfico, de la droga, y al mismo tiempo la persecución y el exterminio de la izquierda. Y ahí, con eso, un periodo nefasto que fue durante los años 80, la desaparición de un partido entero, ¿no? Y recordemos la UP, la Unión Patriótica, que fue un partido de izquierda que tenía vocación de poder, tenía oportunidad de ganar la presidencia de la República, y asesinan y desaparecen a los 7.000 miembros del partido. O sea, un partido entero desaparecido durante un periodo de más o menos de 5 años, asesinan a prácticamente todos sus miembros afiliados o simpatizantes, los desaparecen. Entonces, esa es la Colombia que aún existe, esa es la Colombia que aún vive, y que en este momento también inicia un proceso de transición, y la derecha colombiana se ha endurecido en este último año, este año del COVID, ya que se siente un giro en el país, pese a la derrota en la votación del acuerdo de paz. La izquierda y la centroizquierda, de alguna manera, pero entendiendo lo que es la centroizquierda en Colombia, ¿no? Es un país mucho más a la derecha de lo que nosotros estamos acostumbrados. O sea, hablar de la centroizquierda colombiana para algunos países sería la derecha dura, ¿no? Tradicional de cualquier otro país. En realidad, la izquierda, como la conocemos, es muy pequeña, y la centro-derecha, que juega un poco más ese rol de intentar mostrarse progresista, un poco más liberal, algunos sectores inclusive pro-paz, en este momento han crecido, se han fortalecido, ha nacido una esperanza de un país sin guerra, ¿no? Por primera vez la sensación en el país que puede haber un fin de un conflicto armado, o sea, la solución del problema a través de las armas. Pero políticamente Álvaro Uribe viene siendo derrotado tremendamente, inclusive, como lo dijo John, el alcalde de Medellín es el símbolo máximo de la derrota del uribismo en las elecciones municipales que ocurrieron el año pasado. Daniel Quintero, que fue un candidato independiente, apoyó a Gustavo Petro, apoyó el proceso de paz, se libera de alguna forma, en el sentido, él representa la liberación de Medellín del voto duro uribista, ¿no? Por primera vez en la cuna, ¿no? Sabemos Uribe, su origen y su fortaleza aquí en Medellín, en Antioquia, la cuna de los paisas. Entonces aquí Daniel Quintero gana una elección de manera limpia, histórica, el más joven de la historia de Medellín con la mayor votación, pero también Uribe pierde elecciones en casi todo el territorio nacional, fue muy debilitado, y poco a poco su visión, su capacidad de movilización y también sus posturas pro guerra, junto con el gobierno del presidente Duque, que ha sido muy golpeado en términos de gestión, de su evaluación, hace con que el uribismo se retraiga y pierda fuerza política, y ahora tenemos al presidente Uribe detenido en su hacienda, en el Ubérrimo, una de muchos grupos paramilitares, pero está detenido. Por primera vez en Colombia, nadie iba a imaginar que un hombre con la fuerza y la capacidad de asustar a los poderes, a las instituciones, como tiene Uribe, pudiera estar detenido. Entonces, ¿qué ha ocurrido desde entonces? Cuando Uribe es detenido, se inicia un proceso de masacre, de vuelta al paramilitarismo, principalmente en el sur de Colombia. O sea, ya hay por lo menos unas 80 masacres que han ocurrido en periodo de dos meses y medio más o menos.
que han asesinado a jóvenes de manera sistemática, a gente en el campo, en las ciudades, como era Colombia de los años 90 y años 2000 de Uribe. Entonces, y a raíz de eso comienza un proceso de violencia de la policía hacia los manifestantes que vienen marchando a raíz del asesinato de un joven abogado, que fue un video que circuló en las redes sociales y salió en muchos medios del planeta, de una persona que estaba siendo atacada con el taser por la policía, y él muere, pero se descubre ahora que él no muere por el taser, sino que él muere porque lo llevan a una estación de policía y lo golpean hasta la muerte. Y eso despierta la furia de sectores de la ciudad, casi todo el país salen a la calle a realmente presionar la fuerza pública, inclusive pidiendo la reforma de la policía y todo lo demás. Pero hay una movida muy importante ahora en Colombia, y eso es lo que yo defino, hay un proceso de autogolpe. Colombia está caminando hacia un autogolpe en este momento, ya que políticamente la izquierda está muy fortalecida, la centro izquierda, tiene mucho apoyo popular, se camina, Gustavo Petro continúa liderando las encuestas, Gustavo, que fue alcalde de Bogotá y lanzó un proyecto maravilloso llamado Bogotá Humana, y ahora es la Colombia Humana, el gran líder de la izquierda colombiana en este momento. Yo diría desde Gaitán y Galán, digamos, son los grandes nombres de la historia de Colombia en este momento que han conseguido movilizar a esos sectores. Lideran un enfrentamiento a ese establishment extremadamente violento. Yo diría que es el más violento de la historia de nuestro continente, y más que las propias guerras en América Central y la capacidad que ellos han tenido del manejo absoluto del país desde su fundación. Entonces, en este momento se sienten amenazados política y electoralmente por primera vez. Por primera vez ellos creen que pueden perder las elecciones. Entonces se inicia un proceso de generación de violencia dentro del país para intentar arrinconar el relato de la izquierda, diciendo que la misma izquierda es la que está alimentando la violencia en las calles. Ellos van a querer generar un caos en el país en este momento para obviamente sembrar caos y cosechar la seguridad, ¿no? Es esperando que Uribe sea liberado y de alguna forma exigir o mostrar al país que es necesario mano dura. Es como están intentando volver a la sensación, ¿no?, de lo que era la Colombia final de los años 90, comienzo de los años 2000, donde las FARC tenían una amplia capacidad de control territorial. Se calculaba como que el 40% del territorio colombiano estaba en control de las FARC. Obviamente había una amenaza al Estado por parte de los grupos insurgentes. Entonces se necesitó, y el país y los Estados Unidos necesitaron implementar un gobierno del terror prácticamente, ¿no? Que Uribe, claro, consiguió un gran avance en términos de victorias militares, pero a qué costo humano. Y también hubo una sensación de mejora de la economía del país durante ese periodo, obviamente con toda la ayuda estadounidense, pero el periodo más negro de la historia en términos de violencia, yo diría, histórica del país. Entonces, ahora lo que se está intentando hacer en contra de la izquierda es, como saben que no les pueden ganar en las urnas, es iniciar un proceso de calentamiento de las calles, inclusive de autoatentados. En algunos sectores ya es evidente por parte de las fuerzas militares, inclusive la alcaldesa Claudia López. Para quien no conoce Colombia, las alcaldías son la máxima autoridad de la seguridad pública en las ciudades. Entonces la policía, que es nacional y que responde al ministro de Defensa, lo que también es algo muy curioso, no es al ministro del Interior, es al ministro de Defensa, debería responder a los alcaldes. Y la alcaldesa sale a denunciar que en este momento la ciudadanía, la policía no responde a las órdenes que deberían responder. Y se inició una masacre, se asesinaron como 14 estudiantes la semana pasada. Entonces, cerrando aquí, ya entregando la palabra, disculpa, yo me fui un poco, es un tema muy complejo porque nunca la izquierda tuvo tanta oportunidad de ganar, pero vemos la vuelta de un periodo nefasto a través de un accionar muy violento por parte del Estado y principalmente de los grupos paramilitares, y ambos sabemos a quién responde. Está ya en el ubérrimo en este momento. Muchas gracias, Mauri. Escalofriante ese perfil de lo que está pasando en Colombia, aún con la detención de Uribe. No se acaba el uribismo, aunque hay luchas sociales muy importantes. Espectacular este panorama de los 5 ponentes. Boaventura. Gracias a todos y a todos por esta oportunidad, porque realmente tengo este trabajo en Colombia. Mauricio, como sabes, yo soy miembro de la comisión del Consejo Asesor de la Comisión de la Verdad en Colombia. Entonces sigo muy de cerca y puedo decirte que estás muy correcto en todo lo que dices también.
yo diría más a añadir, pero no voy por ahí. Yo quería comentar 3 cositas de todo esto. Miren, lo único que habló de la pandemia fue Ricardo. O sea, cuando las izquierdas están en el poder con el gobierno, tienen que preocuparse con esta pandemia, porque me parece que va a ser muy importante. Los otros, todos ustedes, muy bien, que comprendo, hablaron de la política en general como si el país tuviera lo mismo, los conflictos son los mismos de siempre, lo que es verdad, lo que es verdad. Pero yo me pregunto si de hecho esta pandemia no nos obliga a repensar muchas cosas, como decía Galo, no para autocrítica, pero para profundizar los análisis. Yo empiezo por 2 puntos que voy a mencionar lo que no ha sido dicho que me podría parecer importante, ¿sabes? Yo trabajo bastante con jóvenes, raperos, otros de cultura juvenil, que están con los derechos humanos en Colombia, por ejemplo, en el Cauca, con los indígenas, etc. ¿Y saben lo que me preguntan, por ejemplo, ahora? Aquí me preguntaban eso antes y me preguntan ahora por Ecuador, me preguntan en Bolivia, me preguntan en Brasil. Profesor, ¿será que yo voy a votar en las próximas elecciones? ¿No es todo lo mismo, izquierda y derecha? ¿Qué diferencia hay? Después unos son corruptos, otros se van, otros no sé qué más. Ya muy llenos de fake news, de manipulación de noticias falsas, como ustedes pueden imaginar. Yo me pregunto, y yo les digo, obviamente, no, ustedes tienen que votar. Miren cómo están las cosas, intentar de crear, digamos así, una pedagogía de izquierda, una pedagogía política. Porque los jóvenes, de alguna manera, se han aislado. Yo pienso que la izquierda latinoamericana ha perdido los jóvenes. Y eso se nota con los movimientos sociales. No estoy diciendo que es general, de ninguna manera. Los jóvenes están en fuerza en este momento en la renovación de Chile, en las luchas por el plebiscito. Por favor, no, sabemos. Y en Argentina también han sido muy fuertes, ¿no? Pero cuando los gobiernos llegan al poder y cuando la política se institucionaliza, se olvida los jóvenes, ¿no? Y estos jóvenes son los que van a ser más impactados por la pandemia en el futuro. No hay, mira, tantos jóvenes que estaban con nosotros que no tienen ni un proyecto de vida ahora. Por ejemplo, en Brasil hay una riqueza enorme de jóvenes en la cultura, en proyectos que fueron criados. Todos estos proyectos eran precarios, eran proyectos. Con el Estado, de repente no hay nadie. La gente pasa hambre. Hay hambre. Entre clases medias, lo que llamamos la pobreza abrupta. La gente que cae en la pobreza de un día al otro, ¿no? Está la izquierda mirando estas cosas, sobre todo en las camadas más jóvenes. Yo me pregunto, quizás no. Y por otro lado, si nosotros queremos enfrentar este nuevo periodo, necesitamos devolver a la escuela nuestra. Ustedes saben que muchos de los partidos de izquierda, comunistas, como los socialistas y otros, en los años 20 dedicaban mucho tiempo a formación de cuadros, escuelas, para discutir política, ¿no? Mismo el PT en Brasil discutía bastante antes de llegar al poder. Hoy en día, y ahora que sé que John está con eso, con Morena estamos intentando de crear formación de militantes en América Latina, con partidos de izquierda. Juan Carlos Monedero está en esto, estoy en eso, y vamos a dictar clases y todo eso. Me parece que es necesario formar militantes no de partido, pero de izquierda. Porque los partidos hasta ahora es, yo soy comunista, formo los comunistas. Yo no soy comunista y no vamos así. Entonces tiene que haber una cultura distinta, ¿no? Y eso exige una otra militancia que no ha sido mencionada aquí, me parece. Una tercera ausencia, de alguna manera, no tan grande, ¿no? Pero razonable, fue el imperialismo estadounidense. Ha sido referido, pero les digo, es mucho peor de lo que ustedes están pensando. Y sobre todo porque nosotros, la izquierda, no habemos desarrollado las armas necesarias para enfrentar esto en los próximos años. Por ejemplo, en este momento, la dictadura
los militares son auxiliares de la lawfare, de la lucha jurídica hostil. Yo pienso que México va a ser la próxima víctima de lawfare y va a ser muy duro en contra AMLO. No sé si AMLO está consciente que va a tener que defender su patrimonio y sus ministros en los jueces en el futuro para que no puedan volver nunca más. Y cuando va a salir Alberto Fernández, se tiene que salir mal, así, por supuesto. Van a hacer lo mismo. No es para que salgan derrotados, es para que no vuelvan. Es lo que estamos a ver con Ecuador y con Bolivia, ¿no? Es necesario que no vuelvan, porque saben que se vuelvan, van a ganar. Es tan sencillo como eso. Entonces no hay democracia en ese sentido. Y nosotros no habemos desarrollado una política judicial, para el judicial. Al contrario, habemos permitido, quiero dar una nota a Ricardo, porque como sabes, estoy siempre muy interesado en esta cuestión de los jueces. Estoy mirando cosas en Argentina que no me gustan para nada, ¿no? Que es que realmente la formación de jóvenes líderes en los Estados Unidos, el gran porcentaje son jueces, procuradores del Ministerio Público. No son militares, van a la escuela, sí, la policía sigue a la Escuela de las Américas, son jueces, jóvenes. Yo, en un estudio que estoy haciendo sobre Lava Jato en Brasil, estoy sorprendido por los centenares de jueces y promotores que durante los gobiernos de Lula estaban haciendo sus estudios en los Estados Unidos. Pagos por los Estados Unidos. Porque vienen las elecciones de los Estados Unidos. Yo estoy casi seguro. Yo pienso que los sociólogos son buenos a prever el pasado, nunca a prever el futuro, ¿no? Pero de todas maneras, lo que Mike Pompeo ha hecho y un grupo que está en Colombia ahora, de expertos militares norteamericanos, además de las 7 o 8 bases militares que tienen los Estados Unidos en Colombia, para algunos dicen que son 13, depende del tamaño de la presencia militar. Yo pienso que se destina a una invasión de Venezuela si es necesario para que Trump gane las elecciones. Y va a hacer como se hizo con Gaddafi. Porque no puede usar NATO, va a usar otros auxiliares. El trabajo sucio va a ser hecho por Colombia y por Brasil. Si es necesario, puede ser que no sea necesario, puede ser que un fraude electoral es suficiente. Y Trump está convencido que por el fraude, Trump no va nunca a salir. Estoy seguro. Va a ser muy difícil que Trump salga por perder las elecciones, ¿no? No va a dimitir, etc. Porque tiene que ser como AMLO. Tiene que ganar. Biden debería ganar como AMLO a la tercera vez y por muchos votos para que no sea posible el fraude. Biden no va a ganar por muchos votos. Entonces vamos a entrar en un periodo muy difícil. Y el difícil es este. Es China, Estados Unidos. Y Argentina va a ser la próxima víctima. Te digo, Ricardo, habla con Alberto y dice, cuidado, Alberto. Todo el negocio que tú das a los chinos es un acto hostil para los Estados Unidos en este momento. Yo sé que Argentina lo está haciendo bien, pero mucho cuidado. Lo que pasó con el litio de Bolivia, lo que va a pasar con los cerdos y con la agroindustrial. Porque nos han dicho ahora claramente que ustedes, si nos toca a nosotros, nos vamos a derrotar. Y en este momento, los países están suficientes. No necesitamos más 2 gobiernos de izquierda en el continente. Necesitamos que AMLO aguante, por un lado, lo que es difícil, ¿no? Porque AMLO va a ser víctima de todo lo que puedes imaginar y comete sus errores también, por supuesto, ¿no? No es simplemente presión externa. Pero necesitábamos de un cambio en Chile, necesitamos de un cambio en Argentina y probablemente uno en Brasil, pasemos un poquito más fuertes para enfrentar a los Estados Unidos. Porque en este momento es muy difícil enfrentar a los Estados Unidos en cuanto Trump está. Y sabemos que Biden no va a ser muy distinto, va a ser más sutil. Quizá no va a invadir,
Pero realmente las invasiones han sido hechas por gente también del Partido Democrático, como sabemos, ¿no? En los Estados Unidos. Entonces, yo pienso que esto me parece que es otra nota que deberíamos... ¿Sabes una cosa? A todos ahora les quería decir que durante mucho tiempo, yo como he vivido hace 35 años, que vivo la mitad del año en los Estados Unidos, a veces cuando yo hablaba de esto, la gente, viene Boaventura con su manía de la teoría de la conspiración, nosotros, y sobre todo en Brasil, porque Brasil es tan grande, que ¿cómo puede los Estados Unidos instrumentalizar a este subcontinente? Había un triunfalismo. Yo me recuerdo de hablar con Lula, y Lula bobo, no puede ser, los Estados Unidos no tienen poder para eso. Yo pienso que estas son las cosas, digamos, nuevas, y tal vez la última de todas, es el lenguaje. Nosotros no sabemos hablar con la gente del pueblo hoy en día, sobre todo los partidos. Los movimientos sí. ¿Quién sabe hablar con ellos? Los pastores evangélicos neopentecostales. Son ellos que saben el lenguaje de la gente. Y la gente no es marxista, no es comunista, no es nada, quiere comer. Algunos se sorprendió en Brasil que los que estaban por detrás de Lula vino ahora una renta a Brasil, un auxilio emergencial y la gente se pasó a Bolsonaro. Es también una fatalidad. Pero cuando viene alguna cosa buena, la gente identifica. Identifica lo bueno que viene. Es Lula, ha traído dinero, muy bueno. Alberto está trayendo dinero, es muy bueno. Pero eso no es lealtad. Cuando el dinero se apaga, la gente se va. Ahora es con Bolsonaro. Entonces necesitamos de crear ciudadanía. Y a pesar, yo estaba con Rafael, obviamente, muchas de las cosas, pero siempre decía, y Galo me gustó oír a Galo, porque yo fui uno de los primeros a salir del debate del socialismo del siglo XXI. ¿Y sabes por qué? Porque las primeras discusiones que estuvimos en Ecuador con el ministro, ¿cómo es nuestro ministro que estaba con nosotros también en México, que fue, ay, querido amigo, que fue ministro de los extranjeros de Rafael? Ricardo Patiño. Ricardo Patiño, un querido amigo. Estábamos ahí, yo dije, Ricardo, yo me rehúso a discutir el socialismo del siglo XXI si no hacemos una crítica al socialismo del siglo XX. Y hablaba no solamente de la Unión Soviética, sino también de Cuba. Y como no podíamos discutir o criticar a Cuba, no podíamos discutir eso. Y entonces yo salí del debate, porque ahí no íbamos adelante. Yo he estado en Cuba, antes de la pandemia estuve en Cuba, pero la gente estaba en Cuba criticando estas cosas. Entonces, mis queridos amigos, yo pienso que el debate es muy importante y pienso que ustedes están pensando lo que es necesario. Yo lamento tener que salir, pero seguimos el debate. John y cada uno de ustedes organizan varias cosas. Yo estoy siempre que puedo y voy a estar con ustedes. Muchas gracias, adiós. Gracias. A ver, bueno, creo que la última intervención de Boa fue muy significativa. Deberíamos dedicarle ahora una hora y media a discutir la intervención de Boa, porque planteó 3 o 4 cosas fundamentales. Obviamente el rol de los Estados Unidos. Yo le agregaría que estamos atravesando la crisis de hegemonía global de los Estados Unidos, y eso significa el encrudecimiento de su relación con América Latina. Estados Unidos mira de una forma más oscura, en todo caso, a su, entre comillas, patio trasero. Estoy totalmente de acuerdo con que los golpes actuales, aunque el caso boliviano nos plantearía alguna duda, no tienen la forma típica de los años 60-70, sino que van por el lado del lawfare, la utilización a destajo de la corporación mediática, que es otro actor fundamental. No hay lawfare, no hay jueces, si no tienen la cobertura y la caja de resonancia de los grupos mediáticos que en nuestro continente están concentrados en muy pocas manos. Televisa en México, Redo Globo en Brasil, el Grupo Clarín en la Argentina, el Grupo Mercurio en Chile, y así podríamos seguir, sin ninguna duda. Es decir, los gobiernos democráticos tienen que enfrentar la problemática tanto
de la justicia como reservorio de las derechas hoy en nuestros países, y a su vez de las corporaciones mediáticas como la gran constructora de sentido común. Sin esa construcción de sentido común es muy difícil que se impongan estas derechas que estamos viendo que han avanzado en los últimos años. Sí creo que también es obviamente importante la reconstrucción de un lenguaje de las tradiciones progresistas, de izquierda, nacional populares, en cada uno de nuestros países, que hoy le caben a México y a la Argentina una responsabilidad particular porque está el proceso de AMLO en México, el de Alberto en la Argentina, como para contrarrestar el avance de los gobiernos de derecha de la región. Pero es difícil porque lo hemos discutido en febrero en México, la relación de México con el resto de América Latina hay que construirla, es un gran desafío. México está muy presionado por su relación con Estados Unidos, lo acabamos de ver en la elección del BID nuevamente. Estados Unidos por primera vez ha decidido poner su presidente en el Banco Interamericano de Desarrollo, rompiendo todos los protocolos históricos y mostrando lo que es la ofensiva del Estados Unidos de Trump. Y frente a eso, hoy América Latina está fragmentada, partida, y es muy difícil construir un bloque en común. En el caso de la Argentina, el esfuerzo que estamos haciendo es para abrirnos, y eso tiene sus costos, por supuesto, a otras regiones del mundo, ¿no? China, obviamente, pero también Rusia, también la Unión Europea. El vínculo con México es muy importante y ahí vienen todas las presiones de Estados Unidos. Yo creo que, y con esto voy terminando, hay 3 o 4 cosas fundamentales. Yo diría, los jóvenes obviamente es un punto básico. La base electoral del Frente de Todos son los menores de 30 años. Es decir, donde perdemos arrasadoramente es con los que están arriba de 50 años. Las poblaciones mayores se vuelven conservadoras. En el caso argentino, el voto desde los 16 años hasta los 30, yo diría que es el núcleo de los votos que en su momento recibió el kirchnerismo y que hoy ha recibido el Frente de Todos en la alianza de Alberto con Cristina. Y la politización de la sociedad argentina tiene en los jóvenes un momento muy importante, y por eso yo creo que hoy las cuestiones ambientalistas son muy importantes, porque los jóvenes están muy atravesados por el tema ecológico. Y le agregaría otra cuestión que no hemos tratado, pero que es sumamente importante, que es la cuestión de las mujeres y de los feminismos. En el caso argentino han sido un actor básico en la lucha contra el neoliberalismo macrista, movilizaciones impresionantes y una fuerza simbólica que se va materializando en cambios de la vida social también muy importantes. Entonces diría, estamos en un momento difícil, pero también es un momento de oportunidades donde efectivamente la pandemia nos hace replantearnos muchísimas cosas. Manuela, por favor. Bien, empiezo por donde para Ricardo. O sea, creo que tenemos que saber lo que decir y cómo decirlo. No lo sé precisamente con cuál de los dos problemas estamos más malos, pero estamos malos en los dos, creo yo. Uno es el tema de la agenda. O sea, la extrema derecha en Brasil es la dueña de la agenda y entonces habla de lo que tiene ganas de hablar. Y nosotros no logramos hablar de los problemas del pueblo. ¿Cuáles son los problemas del pueblo? El tema del trabajo. Y un tema de trabajo no el mismo que era en los 80, sino que atravesado, marcado por la cuestión de género, como ha dicho Ricardo. O sea, hay un debate, una falsa polémica tremenda en la izquierda de Brasil y en la izquierda global. A mí me enoja que exista, pero hay, y no hay como negarlo, que es el tema de cuál es el espacio del feminismo o de las luchas antirracistas en la izquierda. Y las personas se tapan los ojos que el tema de dónde pasa el feminismo y la cuestión racial es el tema de trabajo. O sea, tenemos que hablar con las mujeres que están desempleadas, no es con las mujeres en abstracto como si fuéramos liberales, sino que las mujeres más pobres, las trabajadoras más pobres, están sufriendo horrores con el fin del Estado y con las políticas, sobre todo en la pandemia.
porque sigue el trabajo, no sigue la escuela, son las únicas responsables por la familia real, que no es la familia de la extrema derecha. O sea, la agenda para mí entonces tiene que ver con eso, con trabajo, con el tema en Brasil de la hambre y, en mi opinión, del trabajo de niños, porque volvió en Brasil el trabajo de niños. Es algo tremendamente triste. Y el tema de cómo, yo me acordaba, Foster, cuando hemos estado en la Claxo, en Buenos Aires, al fin de 2018. Es una pena que Boa no esté más con nosotros, porque yo tenía que hablar de la conjuntura de Brasil. Estábamos liquidados en las elecciones presidenciales y las personas tenían ganas que yo hablara de Buenos Aires, de Bolsonaro. Y yo me quedé hablando como media hora acerca de las dos ágoras, de las dos realidades, de cómo la fake news y la comunicación había hecho que estuviéramos en dos realidades distintas. Y la gente me miraba como quien dice, está completamente loca, salió de las elecciones loca, ¿no? O sea, no está hablando de lo que tiene que hablar. Y la verdad es que eso es lo que tenemos que hablar. No sabemos cómo nos comunicar, no con la juventud, sino que con nadie, porque no comprendemos lo que son las redes sociales, no comprendemos, y cuando creemos que comprendemos, creemos que es acerca de comunicación, y no es acerca de comunicación solamente, es acerca de organización social de una manera que tiene cosas buenas, como el tema de la horizontalidad política, que tiene mucho que ver con nuestros partidos, que son muy centralizados. O sea, ¿por qué quien está con nosotros no está en nuestros partidos? Ricardo ha hablado de la frente de todos, pero con esto tenemos que recordar la cámpora, o qué significa el trabajo, ¿no, Ricardo? En las comunidades, o qué significó el trabajo en la internet, o qué significó los detalles de la marca de comunicación de campaña, que reconocía que había una Argentina de todas, de todos, de todes, y una Argentina común. O sea, tenemos que saber cómo hablar con las personas, porque el tema de fake news, Galo está con mi libro preferido acerca de eso, que le regalé en Cuba, pero el tema de fake news es un tema de agenda y de cómo hablar con la gente. O sea, yo creo que nosotros de nuestro campo político tenemos que volver a pensar en cómo nos comunicar con el tema de Internet. Yo no creo que es por nada que estoy adelante de las encuestas en mi ciudad. Creo que es porque hace 15 años la izquierda me dice que soy una ridícula, que quedo mi tiempo en la Internet hablando con la gente. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso, que en mi ciudad la gente no cree en las fake news que han hecho conmigo en Brasil y en el 2018. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con el tema de la juventud y de las mujeres. Tiene que ver con, o sea, con lo que decimos y dónde decimos. Y en eso, en mi opinión, estamos muy atrás de lo que está la derecha en el mundo. Y yo repito, eso tiene que ver con nuestra dimensión de organización, y eso es algo importante. Yo estudio mucho lo que pasa en Argentina, no soy Forster, por supuesto, pero como brasileña lo estudio, y creo que hay algo importante, que es el tema de cómo lograron construir la unidad, y el tema que ellos tenían un proyecto de un partido que nunca fue centralizado como los partidos de nosotros. Tenemos que pensar en eso. Él hizo un chiste con el tema del peronismo, pero el peronismo en sí es algo que nada tiene que ver con las maneras que nosotros nos organizamos, con partidos más, es al revés de eso. O sea, cuando miramos a la realidad desde arriba, tenemos las movilizaciones sociales en Argentina, la cuestión de género, tenemos la cuestión de la juventud, pero también tenemos la cámpora en los barrios más pobres, pero también tenemos una otra estructura partidaria que no es común lo que tenemos, con lo que tenemos en Brasil. Entonces, creo que la dimensión de comunicación baja, Internet, que es eso, es algo que tenemos que comprender. Le voy a encerrar dando un ejemplo. En la semana pasada, en Porto Alegre, estamos con PT, como ha dicho Boaventura, que están nos apoyando en la candidatura. Pero hace como 8 días el PT ha hecho un esfuerzo tremendo para construir una agenda para el país. Y ha hecho un documento bellísimo. Estábamos nosotros, estaba toda la izquierda junto con ellos. Cuando yo miré en la tela lo que estaban haciendo, no creía. Porque tenían como 300 páginas y hablaban como si vivieran en los 80. O sea, estaba Lula, con todo lo que significa Lula, hablando así como... Y yo pensaba, pero estamos en la Internet. ¿Cómo es posible que no hable con el pueblo? ¿Cómo es posible que no hable acerca del problema del pueblo con el pueblo, en vivo? O sea, como si fuera ¿no? Con la dinámica que la gente tiene ganas de tener para mirarse.
O sea, son cosas muy elementales que creo que no comprendemos y que cambiaron profundamente a la gente. Creo que tenemos que oír los jóvenes que están con nosotros. Eso es algo que tenemos que hacer. Y a las mujeres. Entonces piensen, tenemos partidos centralizados por hombres que no son jóvenes y que son blancos. Eso no es yo soy marxista-leninista, o sea, soy la única que sigue en el Partido Comunista, de todos nosotros. Entonces no es algo que dice, mira, estoy hablando que no hay clase social o no hay trabajo. No es nada de eso. Estas personas también trabajan, también son la clase trabajadora. Y creo que oírlas nos va a conectar más una vez con la posibilidad de vencernos las elecciones. Gracias. Para mí es siempre una alegría, un honor y una profunda alegría estar con ustedes desde México, que junto con Argentina son hoy una esperanza muy larga para nuestro continente, que sigamos juntos. Y gracias también por todo lo que representan con lo que hacen con nuestros hermanos. Yo cuando miro a Galo y me acuerdo de nuestras últimas conversaciones en Cuba, imagino que un país que tiene a la gente, que pierde su patria para los golpistas, es un país más amigo de todos, porque siempre pensamos, tenemos para dónde ir en un lugar donde vamos a respetar nuestras historias y nuestros cuerpos, porque es acerca de eso que hablamos. Gracias. Muchísimas gracias a ti, estimada Manuela. Sí, efectivamente, México es casa de todos ustedes y trabajemos juntos, por favor. Galo, adelante. Yo creo que aquí hay un elemento que tiene que dinamizar un pensamiento renovado. Vemos en la simbología de la hegemonía un cambio estructural que viene desde hace algunos años, al punto que su impacto ha sido tan grande que hoy ya no es ningún estigma en ningún país ser agente de la CIA. En los años 60 y 70 había casi un INRI. Recuerdo el caso de José María Egas, quien fue colaborador de la CIA, denunciado por el libro de Philip Baggi, Inside the Company, y que pidió disculpas, él como catedrático de la Universidad Católica, al país entero. Bueno, hoy nadie pide disculpas, por el contrario, hay orgullo y se ufanan de pertenecer en función básicamente de esa simbología de la hegemonía. ¿Y qué puedo decir al respecto? Netflix, por ejemplo, en gran parte de sus expresiones, el agente se ha cambiado la naturaleza de víctima y victimario. Entonces, el héroe, para entrar también al tema feminista, el héroe es agente de la Central de Inteligencia Norteamericana. La heroína viene de Bolivia, Colombia y México. Entonces ahí existe ya una irradiación de esa especie de ufanidad y orgullo de pertenecer a las agencias de control internacional. Yo creo que ahí hay un impacto. ¿Recuerdan ustedes cuando Dorfman y Matelar escribieron aquello de Para leer el Pato Donald y que parecía una locura maniquea, se decía, de interpretación? Bueno, Disney era el mayor esquirol dentro de Hollywood, por si acaso. Y lo dice Lauren Bacall, no lo dice Gregory Peck, que digamos era con Kirk Douglas, la gente de izquierda de entonces, o Orson Welles, aquel que dijo que lo terrible de la izquierda norteamericana es que denunció a sus amigos y compañeros no para salvar vidas, sino para salvar sus piscinas. ¿Recuerdan aquella frase de Wells? Entonces yo creo que en la simbología nueva de la hegemonía se instala esto, la naturaleza ya no del estigma, sino del orgullo de pertenecer a la central de inteligencia, ya que, decía Boaventura, no hemos citado las fuentes primigenias por donde el neocolonialismo nos invade. Respecto de la juventud, yo creo que aquí hay un elemento que sí se ha dinamizado, por lo menos en lo que se refiere al movimiento Revolución Ciudadana. Se hablaba mucho de por qué se utiliza la misma gente de siempre. Y cuando propusimos y hemos propuesto a Andrés Arauz, un economista de 35 años, doctorante de la UNAM, tú lo conoces, John. Bueno, ahora se dice, ¿y este desconocido de dónde salió? Y es que representa, evidentemente, una generación absolutamente distinta. Y a él lo acompañan Ronnie Aliaga, por decir algo, y doy los nombres porque viene de un movimiento como los Latin Kings. Y hoy es asambleísta y es candidato nuevamente. O Yajaira Urresta, quien perdió un ojo en la represión de octubre del año pasado.
Jairen Noriega tiene 22 años. Es decir, hay en el movimiento Revolución Ciudadana, pese a todo lo que ha ocurrido, pese a la proscripción, a la persecución y al estigma de los medios, sin embargo, hay un remozamiento que permite tener una capacidad de observar el futuro con ojos distintos, con ojos de porvenir. Respecto de la mujer, yo creo que aquí, yo acabo de publicar este año en México Mujeres en las Tormentas, y acaba de publicarse también Mujeres de Pichincha, que es en el Ecuador un libro sobre 4 mujeres fundamentales en la historia del siglo XX, cuando todavía el etnicismo no partía en 2 la estructura de los movimientos indígenas, y las 2 máximas lideresas indígenas eran miembros del Partido Comunista. Pero el etnicismo, con el aparecimiento de su propio partido, rompió ese vínculo que se había establecido, urbano, campo-ciudad, en torno a esa dirigencia comunista de los años 30, 40, 50 y que llega a irradiar hasta 1970 gracias a la longevidad de una de esas dirigentes, Tránsito Amaguay. Pero yo creo que esa lucha y la manera de hablar, la manera de decir a lo que se refiere a Manuela, tiene necesariamente que ser remozada y está en los jóvenes remozar. Yo no me puedo autoimponer un discurso distinto. Es decir, yo tengo 63 años, no voy a competir en las Olimpiadas, no voy a ser atleta, no voy a ser Usain Bolt. Y no es que tenga un aletargamiento del pensamiento, que pienso que la izquierda debe remozarse siempre, pero no es solo que nos corresponde a quienes lideramos hace un tiempo al movimiento, por ejemplo, sino a esa nueva camada de gente y que afortunadamente está allí. Quizá lo que tendríamos nosotros la alternativa, ¿qué hacer? Alexandra Kollontai decía a los fundadores del bolchevismo, lo único que nos toca es escribir las memorias. No es nuestro caso, por supuesto, porque no es la tragedia que ellos vivieron. Lo que tenemos que hacer... Muchas gracias, querido Galo, perdón. Contar con esta experiencia, pero evidentemente empujar a la juventud en todo lo que se pueda y que ellos nos empujen a nosotros. Qué lujo, qué honor haber estado aquí coordinando esta mesa. Gracias, Marina, gracias a la Brigada para Leer en Libertad, a Paco Taibo, a Paloma Sáenz, a todos ustedes que hacen un gran trabajo desde hace 10 años a favor de la concientización del pueblo, la participación, la lectura y la unidad latinoamericana. Nos vemos en la próxima mesa y un fuerte abrazo a todos y todas ustedes. Agradecemos muchísimo a los compañeros que nos acompañaron durante esta mesa de América Latina, súper interesante los que nos dijo Boaventura de Sousa Santos, junto con Galo Mora, con Manuela, que como vimos va muy arriba en las encuestas en Brasil y parece que es una luz en la oscuridad que está en Brasil, el compañero Foster con siempre su sabiduría hablando de lo que está pasando en Argentina y lo que nos comentó Amaury Chamorro sobre lo que pasa también en Ecuador y en Colombia. A razón de esta charla, estamos muy entusiasmados de compartirles que tomaremos como pretexto esta charla que tuvimos para poder regalarles 3 libros por parte de Para Leer en Libertad, Claxo y la Fundación Rosa Luxemburgo, que son quienes nos patrocinan. Mi compañero Oscar y yo vamos a hablar tantito de estos libros para que se entusiasmen y quieran ir por ellos. Así es, no sería una charla completa de la Brigada para Leer en Libertad si no regaláramos libros relevantes al tema que se estuvo discutiendo, ¿no? A los temas que se estuvieron discutiendo, a la crisis que vive toda nuestra región de América Latina, una crisis llena de peligros, pero también de esperanzas, como acabamos de oír, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los libros que vamos a regalar es La Vigilia Lula Libre, de Áurea López, una autora brasileña, que se trata, si ustedes no lo saben, la Vigilia Lula Libre fue el movimiento social que se organizó durante los días en que el expresidente Lula estuvo preso por cargos que se demostraron al final totalmente basados en su disidencia política y en nada más. Bueno, pues durante estos meses la gente se juntaba afuera de la
de la cárcel y le gritaba todas las mañanas, buenos días, presidente, y todas las noches, buenas noches, presidente. Y esta es una crónica del movimiento social que lo acompañó y que por una vez terminó en final feliz, en efecto, en la libertad de Lula, que fue un preso político durante la transición del gobierno de Temer al de Bolsonaro. Otro de los libros que vamos a regalar y que viene mucho al caso después de esta charla y que el mismo Boaventura lo señaló hace algunos momentos en una de sus participaciones es La cruel pedagogía del virus, que es de su autoría y que habla de lo que está pasando en América Latina sumergida en la crisis sanitaria del COVID-19 y cómo en particular a esta región del mundo le afecta en muchos más sentidos al encontrarse con países que no cuentan con seguridad social para la mayoría de su población. Boaventura plantea que esta nueva realidad, por así decirlo, debe de ser feminista, ecologista, anticapitalista, descolonial y antirracial. Y sobre todo nos plantea una pregunta súper interesante porque nos dice ¿qué significa esta cuarentena para la mayoría de los latinoamericanos que día a día tenemos que salir a trabajar para poder tener el dinero suficiente para sobrevivir a ese mismo día? Entonces, bueno, es una cosa súper actual y yo creo que todos deberíamos de leerlo. Para poderse llevar este libro de manera física, solamente tienen que acudir a las instalaciones de la brigada, que está ubicada en la calle La Castañeda número 44, en la colonia Miscuac. Durante estos días, del 9 al 18 de octubre, estaremos abiertos de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Nos parece muy importante, ¿no? En un medio cultural donde los libros no siempre son accesibles por su precio, etcétera, mantener esa vocación de la brigada de hacer que el libro sea algo que damos por vocación militante, no vendemos. Entonces, para quien esté interesado en estos temas, puede ir a recoger estos libros a las oficinas de la Brigada para Leer en Libertad. Están cerca del Metro Miscuac, está muy cerca del Periférico, es una callecita de Miscuac que desemboca en Periférico, ahí en Castañeda 44, pueden tocar el timbre y sin juntarse con otras personas y sin arriesgar su salud, les regalaremos un ejemplar de cualquiera de estos libros o de los otros libros que vayamos presentando durante esta feria, ¿no? Otro que tenemos es Las Sendas Abiertas de América Latina. Este es un conjunto de ensayos de distintos intelectuales, políticos y militantes y activistas sociales, hombres y mujeres de primer nivel, que junto con Claxo seleccionamos y llevamos a ustedes, y como ustedes se dan cuenta, el título, Las Sendas Abiertas de América Latina, hace referencia y juega con el famoso libro de Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina, en este caso poniéndole un toque de esperanza, porque además de las venas, las sendas de América Latina también están abiertas, en el sentido de mostrar una esperanza, un camino hacia adelante. Si bien es cierto que se van a poder llevar cualquiera de estos 5 libros que estamos presentando a lo largo de la feria con tan solo ir a las instalaciones de la Brigada para Leer en Libertad, que está ubicado en la Castañeda número 44, Colonia Miscuac, en la Ciudad de México, todos los demás no se desanimen. Recuerden que mediante la página de la Brigada, que es www.brigadaparaLeerEnLibertad.com/libros, pueden descargar más de 220 libros, y ahora estos que se acumulan, que hemos editado a lo largo de estos 10 años que estamos cumpliendo. Lo único que les pido es que tengan activas las ventanas emergentes, sea cual sea el navegador que ocupan. Uno de los libros que vamos a estar presentando el día de mañana, sábado a las 8 de la noche, y que a mí en lo particular me entusiasma mucho, es Un útero es del tamaño de un puño, de la compañera Angélica Freitas, traducido por Paula Abramo, y es una antología de poesía feminista, y digo feminista porque Angélica se reconoce así y su poesía busca ser subversiva. Angélica tiene en este libro poemas que nos hacen reflexionar, reír, caer en lo absurdo y sobre todo ironiza todo el tiempo y es duro políticamente. Le pega patracado y a estas ideas o a este imaginario colectivo en lo que se le exige a la mujer ser un tipo de estándar o un tipo de mujer.
De verdad es un agasajo leerlo. Este libro es un clásico contemporáneo de la literatura brasileña y marcó un antes y un después en la escritura de poesía feminista y LGBT, porque durante el año 2019 fue objeto de una moción de censura por parte de la Asamblea del Estado de Santa Catarina en este horrible momento que viven todos los compañeros brasileños y brasileñas bajo esta dictadura del presidente Bolsonaro y su ultraderecha que lo acompaña en todo momento. Sí, y es también una ilustración muy bonita de lo que puede ser la literatura, que no es algo, y en particular la poesía, que no es algo que esté separado de la vida cotidiana, de la sexualidad y tampoco de la política, ¿no? Es un libro que enfrentó la realidad, y la realidad reaccionó contra el libro, y nosotros tomamos partido publicándolo y regalándolo abiertamente en un acto de solidaridad con Angélica y con la gente, en particular las mujeres, pero con todos los brasileños que enfrentan esta oleada retrógrada en su país, como acabamos de oír hablar. También, obviamente, este libro ilustra un poco, y este episodio ilustra y acompaña un poco de lo que nos habló Manuela y de la situación de Brasil y en cierto modo de toda América Latina, donde hay un sector de la sociedad que no quiere aceptar ningún cambio, no quiere aceptar la lucha contra la opresión de las mujeres en particular, ¿no? Entonces creo que este libro es muy bonito. Esta Feria del Zócalo, la primera que hacemos de esta manera virtual, queremos de alguna manera mantener la vocación popular masiva de la brigada, de las cosas que hacemos. Entonces vamos a estar teniendo, en vez de una carpa propia, como normalmente tenemos en el Zócalo de la Ciudad de México, esta vez vamos a tener una especie de barra, o sea, un horario específico, entre semana, todos los días que dure la feria. A partir de las 8 de la noche vamos a estar teniendo nuestras presentaciones, nuestras conferencias, como estas que tuvimos hoy, las que vamos a tener en los siguientes días, y el último día empezando a las 6:30 de la tarde. Yo no me quiero despedir sin antes recordarles que la Castañeda número 44 durante estos 10 días del 9 al 18 de octubre va a funcionar como un stand de venta para el material que tiene normalmente la Brigada para Leer en Libertad en las ferias, que ustedes perfectamente conocen. Saben que pueden bajar nuestro catálogo de venta desde nuestra página web, entonces ya sería solamente cosa de ir directamente a la Castañeda a recogerlos, o si no quieren bajar el catálogo, nosotros vamos a imprimir varios catálogos para las personas que nos acompañen o que nos visiten durante estos días en la Castañeda, puedan revisarlo y nos puedan decir qué es lo que se quieren llevar. Y recuerden que aparte de que se van a poder llevar alguno de estos libros de regalo que estamos haciendo, van a tener la oportunidad de comprarnos libros que saben que siempre tenemos a un precio increíblemente más bajo de lo que pueden encontrar en otros lados, y sobre todo vamos a tener 2 mesas habilitadas con libros de super oferta. Ojalá nos puedan acompañar alguno de estos días. Vamos a tener todas las medidas sanitarias necesarias, porque pues tenemos 6 meses sin salir a las calles y nos es importante saber que todavía nos recuerdan y que el material que tiene la brigada les interesa. Ahora con esto están conociendo a la brigada, porque la verdad es que este modo virtual de hacer ferias puede que nos prive de algunos públicos, pero sin duda nos abrirá nuevos públicos también. Si ustedes no sabían no conocían a la Brigada para Leer en Libertad, somos una asociación civil encargada o dedicada a difundir la cultura literaria y política en una sociedad, la sociedad mexicana, que es muy elitista. Entonces, para contrarrestar el alto precio de los libros y incluso la costumbre de que la gente, de que la cultura es una cosa pensada para las élites, para contrarrestar esto, trabajamos en alianza con el movimiento social y en general con la izquierda para hacer llegar libros, por un lado regalados, editamos libros para regalar, como los que hemos mencionado, pero también vendemos algunos libros por debajo de su precio de mercado, ¿no? Entonces, justamente ahora, si ustedes están interesados en los libros que vamos a regalar en esta ocasión, vayan a la oficina de la brigada y échenle un ojo a los libros que vendemos, porque no son libros cualquiera, son libros escogidos porque nos parecen relevantes, interesantes, y además están por debajo de los precios de mercado. Entonces vale la pena que le echen un ojo.
Pues bueno, los invitamos a que mañana nos acompañen a las 6 de la tarde con la charla de literatura y a las 8 con la presentación de Un útero es del tamaño de un puño. Toda la demás programación la pueden consultar en nuestras redes sociales y esperemos que esta feria virtual sea de su agrado, que nos síganos en todas nuestras redes sociales, en todos lados nos pueden encontrar como Brigada para Leer en Libertad y nos vemos mañana en este mismo horario, en esta barra de la Brigada durante la Feria del Libro Internacional del Zócalo virtual 2020. Muchas gracias por acompañarnos y saludos a todos. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura, editoriales participantes y Para Leer en Libertad, invitan a la Feria Internacional del Libro Zócalo Virtual 2020. Presentaciones, charlas, debates, homenajes y más del 9 al 18 de octubre de las 12 del día a las 12 de la noche a través de la página filzocalo.cdmx.gov.mx. No te pierdas nuestras actividades a través de nuestro canal de YouTube, todos los días de 8 a 9 de la noche y en otros horarios que puedes consultar en la página brigadaparaLeerEnLibertad.com. Búscanos en redes sociales y sigue las transmisiones para conocer nuestro catálogo de ventas y llevarte libros de regalo que podrás recoger en la Castañeda 44, Colonia Mixcoac. Feria Internacional de Libros Zócalo Virtual 2020, del 9 al 18 de octubre. Para leer en libertad.